utilización de herramientas informáticas para el diagnóstico y de terapias que estaba aplicando, además, ya era el primer tema. Posteriormente hizo una estancia en Estados Unidos y ya ahí empezó a volcarse más en temas de biomedicina, con la informática. Después aprovechó digamos, sus conocimientos en tecnologías para ampliar a otros campos, y desde el año 91, que se integra en la Universidad de La Coruña, ya empieza a trabajar directamente en inteligencia artificial. Por tanto, es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en temas de inteligencia artificial, pero en distintas áreas de conocimiento. Y hay que resaltar el hecho de que en la actualidad ha trabajado ya intensamente en algunos temas vinculados a la utilización de la inteligencia artificial para estudios sociales de lo que significa la sostenibilidad, los cambios hacia esta economía verde y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese proceso, y en concreto en este momento también está trabajando en temas de algoritmos verdes para intentar reducir el impacto desde el punto de vista del consumo energético, tanto desde el punto de vista de la programación de los algoritmos que van a funcionar en las máquinas, y también desde el punto de vista de que estas digamos, la digitalización sea más respetable con el medio ambiente. Es decir, que al mismo tiempo que fue profesora en la Universidad de La Coruña y ocupó distintos cargos como vicedecana, directora de departamento, formó parte del grupo que redactó el grado de inteligencia artificial que se está implantando en las 3 universidades gallegas, y también el máster de inteligencia artificial. El grupo, la comisión redactora, ella fue una de esos miembros, pero no solamente eso, sino que también formó parte de la comisión asesora del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, que fue el responsable de redactar la estrategia de inteligencia artificial española, y de hecho forma parte del comité asesor de ese ministerio. Por tanto, tiene conocimiento del desarrollo de la inteligencia artificial tanto aquí en Galicia como a nivel del Estado, y desde el año 13 hasta el año 22 fue presidente de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Pero yo quiero resaltar otro aspecto que creo que es muy importante en Amparo. No voy a decir los premios, y es el hecho de que es una auténtica divulgadora y sobre todo activista del papel de las mujeres en las nuevas tecnologías. Creo que es una asignatura pendiente, y para eso Amparo trabaja día a día precisamente para divulgar el hecho de que las mujeres también son unas buenas tecnólogas, y gracias a eso pues tuvo en el año 20 el premio María Josefa Bonemur Planelles, precisamente concedido por la Xunta de Galicia a las mujeres científicas gallegas que tienen relevancia, y por tanto es una forma de visibilizar también a las mujeres científicas. Amparo, para mí como rector es un orgullo que tú formes parte del plantel de nuestra universidad, y todo tuyo. Pues, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Me voy a tener que levantar porque la tecnología digital no voy a necesitar para pasar las transparencias. Es para mí un placer estar aquí inaugurando el Galicia Debate Coruña. Muchas gracias, rector, por tu presentación. Para mí también es un orgullo formar parte de esta universidad. Voy a empezar a contar un poco qué es la inteligencia artificial. Antes, cuando entré, estábamos hablando de qué era esto, ¿no? Con varias personas que estaban aquí. Entonces, no sé por qué saco. Es una parte de la informática que lo que hace es crear programas o máquinas que sean capaces de realizar tareas que, si las hiciese una persona, diríamos que es inteligente. Es decir, serían programas o máquinas que son capaces de aprender, de razonar, de entender el lenguaje humano, etc. Así que me voy a acercar un poquillo aquí para contaros muy brevemente, porque me han dicho que sea rápida. Hay dos grandes áreas en la inteligencia artificial. La vieja inteligencia artificial lo que hacía era utilizar el conocimiento que tienen las personas que son expertas en algo, sacar ese conocimiento y codificarlo en la máquina. ¿Qué tiene de bueno eso? Es muy transparente, pero muy poco escalable. Cada vez que el problema se hace más grande, es más complicado. La otra forma, y la que está triunfando en la actualidad, es la basada en datos. ¿Por qué? Pues que ahora todo el mundo produce millones de datos. Todos estamos conectados a nuestros dispositivos móviles todo el día, todo el tiempo, y cualquier proceso en el que podáis pensar es un proceso digital. Nuestras experiencias en viajes, nuestra salud, cualquier cosa en la que podamos pensar es digital. Entonces, la inteligencia artificial basada en datos
¿Qué pasa con ella? Pues que es muy poco transparente, tienes los datos y un algoritmo que llega a un resultado, pero es muy escalable. Y es la que está triunfando en la actualidad. La inteligencia artificial es muy variada, tenemos el aprendizaje automático, tenemos sistemas que son capaces de reconocer y producir lenguaje de las personas, que son capaces de interpretar vídeos o imágenes, que son capaces de razonar o de planificar. Es decir, hay muchas áreas con éxito en la inteligencia artificial. El señor Gates estaba dirigiéndose a una gente recién que se estaba graduando y le dijo que si él tuviera que trabajar en un área que pudiese cambiar el mundo en la actualidad, utilizaría una de estas tres: inteligencia artificial, energía y biociencia. ¿Quién nos iba a decir que en el año 2022 seguirían cabalgando los jinetes de la guerra, los jinetes de la pandemia o los jinetes de la desigualdad? Pero ahí estamos. Y en eso la energía y la biociencia han contribuido mucho. Vemos que es importante tener energía limpia, que son muy importantes las aplicaciones de la biotecnología, y la inteligencia artificial trabaja también en estas áreas y en muchas otras más. Entonces, sí, es evidente que nos estamos asomando a un cambio de mundo en el que aquellos países que entiendan la inteligencia artificial van a poder tener más bienestar, van a poder ser más ricos. A mí me gusta mucho lo que dice el señor Andrew Ng sobre, hay muchas metáforas de que es la inteligencia artificial. Dice que es la nueva electricidad. Y a mí me gusta porque es un descubrimiento que cambió el mundo, ¿no? La mayoría de las veces la ciencia va a pequeños pasitos. Otras veces, como la electricidad, como la navegación, damos grandes pasos y eso lo cambia todo. Y la inteligencia artificial lo está cambiando casi todo. Influye en cómo es la sociedad. Seguro que casi todos nunca le preguntamos a la gente cómo se va a determinado sitio, sacamos el móvil. O cuando te vas a ver qué quieres ver en la tele, miras el sistema de recomendación. Es decir, hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. Está cambiando el empleo, está cambiando la educación y tiene que cambiarla más, está cambiando la economía y está cambiando el poder geopolítico en el mundo. Además, y he puesto solo algunos ejemplos, es muy transversal. Hoy en día cualquier área en la que podáis pensar utiliza inteligencia artificial. Pues la ganadería, la agricultura, que tiene que reducir pesticidas y fertilizantes, nos dice cuándo recoger nuestras uvas o cuándo van a tener una enfermedad. Hablemos de las smart cities, de la medicina personalizada, de que fue un sistema inteligente el primero que alertó de que había una situación extraña con un virus en Wuhan y también cómo se iba a expandir. No le hicimos mucho caso. O cómo los equipos de fútbol pueden utilizarlo para ganar ligas o ganar partidos, ¿no? Además, y ya lo ha dicho Julio en su presentación, es muy interdisciplinar. No solamente trabajamos los científicos de computación, sino que trabajan los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, por supuesto los matemáticos, etc. Es decir, es un campo que cada vez es más complejo porque queremos reproducir inteligencia, y la inteligencia humana es compleja. Bien, hablemos un poco de cómo cambia la geopolítica. Esto es un ejemplo de evolución de las compañías más importantes en el mundo por capitalización bursátil desde el año 75 al 2021. Ahora mismo, las compañías más importantes del mundo son tecnológicas. Esto no ocurría hace unos años, donde las compañías pues, eran petroleras o de otro tipo, ¿no? Hay tres centros importantes en el mundo en inteligencia artificial. Uno es China, otro es Estados Unidos y otro es Europa, vamos a decirlo así. Nosotros somos los más pequeñitos. El país que más está invirtiendo en inteligencia artificial es China. Quiere convertirse en el año 2030 en el primer país del mundo en inteligencia artificial. Hay una inversión enorme por parte del gobierno y también tienen empresas interesantes. Es una inteligencia artificial muy para el control de la población, ¿no? El poder geopolítico se está desplazando ahí y bueno, por eso hay cierta preocupación cuando el señor Putin dice que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo y se reúne pues, con el presidente chino.
El siguiente país importante es Estados Unidos. Ahí la inversión, que también la hace el gobierno, mayormente es de sus grandes empresas que todos conocemos, ¿no? La plataforma GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, que como ven son las que ocupan los primeros lugares de las empresas en el mundo, y las empresas chinas, que estaban antes un poquito más arriba, estos del año 2021, han caído un poco desde que el gobierno pues, está intentando controlar los temas del reparto de riqueza, pero bueno, siguen estando ahí. Si hablamos sobre empleo, lo que ocurre es que, bueno, ya antes de la pandemia había un cambio en las tendencias del empleo, pero en la actualidad eso, y con la pandemia, fue más rápido, ¿no? Se ha acelerado. ¿Qué ocurre? Que se prevé que haya varias olas en las que la automatización en muchos empleos va a ser importante. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, claro, no hay roturas sin romper platos, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, y entonces habrá muchos empleos que desaparecerán. Muchos de ellos se van a transformar, casi dicen que 3 de cada 4 se van a transformar, y asistiremos a un entorno de este tipo, en donde las personas nos tendremos que acostumbrar a trabajar con las máquinas. Las máquinas harán el trabajo más pesado, más de examinar datos, las cosas que ya saben hacer mejor. Y nosotros pues haremos la parte que sabemos hacer mejor, que es pensar y ser creativos. Habrá otras olas también, en las que progresivamente irán desapareciendo algunos empleos. ¿Cuáles van a ser los empleos más demandados? Lo veremos después. Mayormente todos los que tienen que ver con tecnología, pero no solo, también los que tengan que ver con cuidados, por ejemplo. En España el riesgo de automatización va un poco más lento, pero iremos igual, desapareciendo empleos de forma progresiva, y dependerá del género. Los hombres tienen más riesgo de automatización en sus empleos que las mujeres, porque nos dedicamos más a los cuidados en general, o sea, no es por otra cosa. Y depende también del nivel de educación. Cuanto más bajo es el nivel educativo, más probable es que tu trabajo pueda ser automatizado. Y por supuesto también depende del sector en el que estés. Por una vez, el sector de los profesionales de la educación parece que no nos van a automatizar demasiado. ¿Cuáles son los puestos de trabajo más demandados? Como dije antes, y he puesto 3, estos 2020, 21, 22, con 3 fuentes distintas para que veamos que se mantiene lo mismo. Son especialistas en inteligencia artificial, este es el informe de LinkedIn, crece casi un 76% con respecto al año anterior, pero también otros como ingeniero en robótica, ciberseguridad, científico de datos, desarrollador de Big Data, lo mismo en el año 2021, lo mismo en el año 2022, inteligencia artificial, aprendizaje automático, áreas que antes estaban solo en la academia y que de repente se necesitan un montón de ellas en el mercado, ¿no? Hay que decir que también el mercado es muy desigual y que solamente estos trabajos solamente son ocupados un 22% por las mujeres. Entonces ahí tenemos un problema. Aquí he puesto algunas cifras para que veamos que progresivamente desde el año 2020 cada vez más todos los empleos, no solo los que trabajamos en los sectores tecnológicos, todos los empleos van a necesitar competencias digitales. Se prevé que a partir del año 2025 el 90% de los empleos van a demandar competencias digitales que tendremos que proporcionar. Y como dije antes, el mercado es muy desigual para las mujeres, por ejemplo, y sería importante que nos incorporásemos porque el paro también es más alto entre las mujeres en España y en toda Europa. ¿Y cómo vamos con el tema de la educación? Bueno, a mí esto me preocupa bastante. No sé si se ve mucho, sobre todo los que estáis un poco más lejos. Esto es un mapa sobre los ratios de graduados universitarios en STEM, lo que es ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, en Europa, y España no es de los países en los que a nuestros jóvenes les gusta estudiar STEM. Estamos en los países de más bajo ratio. Si vamos a los países con el mayor número de graduados STEM, casi que esto me preocupa más. No hay ningún país europeo, excepto Rusia, entre los 7 primeros. Y los grandes estudiantes están en China, en la India, en Estados Unidos, en Rusia, en Irán. Pues esto es el talento que va a dominar el escenario de inteligencia artificial. Ya dije antes que la proporción entre hombres y mujeres es escuálida, es que no tiene otro adjetivo. Las mujeres, no sé si se ve muy bien, son el 12% de los estudiantes informáticos en España, y si vamos a las FPs de grado superior son el 13%, o sea que estamos en una proporción bastante baja.
Eso significa que cuando nos movemos al mercado no hay mujeres directivas tampoco en las empresas TIC, y los profesionales en IA pues se reparten entre un 78% de hombres y un 22% de mujeres, y si vamos al área que más triunfa hoy en día, que es el aprendizaje automático, baja la mitad. Esto de la desigualdad es importante porque eso nos hace perder dinero en Europa. Es decir, se estima que en este momento estamos perdiendo unos 16.000 millones de euros por culpa de esta desigualdad que podríamos estar remontando. ¿Esperanzas en el horizonte? Yo creo que sí. Esto lo va a contar, supongo que después, un poco más en detalle el rector, pero ya les adelanto que la nueva titulación que tenemos de inteligencia artificial, la proporción de matriculadas es del 31%, que no es para echar muchísimos cohetes, pero es fantástico con respecto al 12% de informática. Y este año también tendremos en el mercado la primera promoción del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos. Los estudiantes acaban de entrar en cuarto, y ahí pues la proporción de chicas es del 35%. Así que, y se mantiene más o menos estable, así que quizás tenemos que pensar cómo atraer a los estudiantes en tecnología con los nuevos años. Con respecto a las empresas, y aunque supongo que Pino después nos hablará en más detalle, comentar que aquí se abre un campo importante porque la gran mayoría de las empresas no forman a sus empleados en TIC. Y no muchos de ellos tienen formación académica TIC de base. Eso quizás abre un campo para la universidad, que podríamos adoptar un papel en ese área. Comentar que en Estados Unidos y en otros países como China sí que las empresas invierten dinero en formar a sus empleados, que sí quieren recibir esa formación, y que tengamos en cuenta también, y estos son datos de España, que el perfil técnico es el mayoritario en las empresas tecnológicas, pero también tenemos perfiles económicos o de marketing, y cada vez más está creciendo el perfil humanístico. Se incorporan psicólogos, sociólogos, filósofos incluso a temas de inteligencia artificial, porque no solamente tenemos que hacer buenas herramientas, sino que las herramientas tienen que ser buenas para las personas. En educación necesitamos, como digo, en mi opinión, un nuevo papel para la universidad que nos ayude a ser más flexibles. Quizás podríamos aportar esa formación para la vida, y cada vez todos vamos a tener que ser más interdisciplinares y tendremos que estudiar responsabilidad y ética. Quiere decir que un señor que estudie Derecho tendrá que aprender inteligencia artificial, y un graduado en inteligencia artificial pues tendrá que aprender ética para el uso de sus herramientas. Y para que nuestros jóvenes pues tengan digamos más formación que vamos a necesitar, tendríamos que empezar ya en la educación primaria con competencias digitales e informáticas que no son obligatorias en nuestro sistema educativo. Vale, hay otras cosas que ha mencionado también antes el rector, y es el tema del uso de la inteligencia artificial para el problema que tenemos en la actualidad, que es el cambio climático. No podemos seguir creciendo de forma que el crecimiento económico solamente esté relacionado con el consumo de recursos naturales, porque se acaban, y tiene que haber más formas de hacerlo. Por ejemplo, a mí este mapa me parece inspirador. Esto es una representación del índice de desarrollo humano frente a la huella ecológica, donde hay distintos países. Este trocito verde de aquí es el que sería equilibrio entre ambas cosas, y por tanto lo único que es sostenible. Como veis, no hay ningún país ahí. Pero en esta parte de aquí lo que tendríamos es un desarrollo humano importante y acercarnos a la parte más sostenible. Países como Japón, por ejemplo, que tienen un buen nivel de vida, lo están haciendo mejor que Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Siendo los países tecnológicamente avanzados. Yo creo que de ahí tendríamos que aprender alguna cosa. De hecho, Europa ha situado, bueno, hay muchos intentos de utilizar inteligencia artificial para lo que es, muchos intentos, ¿no? Usamos inteligencia artificial para todas las metas del desarrollo sostenible de la ONU, y también está situado en lo que llamamos el European Green Deal, ¿no? Como mantener una Europa verde, como mantener nuestro medio ambiente utilizando inteligencia artificial. Brevemente contaré, y esto tiene muchas cosas, que Europa, que es el tercer hub de inteligencia artificial, que antes pasé por encima por él, a pesar de que China va en la supervisión, digamos, de la población, su inteligencia artificial,
pues, aplicaciones militares. Estados Unidos también tiene aplicaciones militares, pero tiene grandes empresas. Pues Europa ha apostado por una tercera vía porque no tenemos tanto dinero, ni en empresas ni en gobierno, para poder producir inteligencia artificial. Entonces lo que tenemos es talento, personas y una visión ética de la inteligencia artificial que se está extendiendo, yo creo, por lo menos a la parte pues, americana y otros países europeos y de otras zonas. Entonces hablamos de lo que son las directrices para una inteligencia artificial fiable, donde hablamos de fiabilidad, de códigos éticos dentro de nuestros sistemas tecnológicos, de robustez. La Comisión Europea, esto es del año 2019, lo que son las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, donde se habla de cuestiones como la privacidad de los datos, la transparencia de los resultados, el bienestar social y ambiental, no solamente el actual, sino el futuro, la rendición de cuentas, que siempre son los humanos los que supervisan los sistemas de inteligencia artificial. En el año 2020 aparece el libro blanco sobre la inteligencia artificial con la estrategia europea de nuestras inversiones para conseguir tener un buen nivel tecnológico y ético en inteligencia artificial. En 2021 se propone lo que se llama es una regulación, una propuesta de reglamentación de la inteligencia artificial en 4 niveles: nivel inaceptable de riesgo que no se va a permitir, nivel alto riesgo, limitado y mínimo, donde las aplicaciones tecnológicas pues tendrán que sufrir cierto tipo de control dependiendo de en qué zona de ese mapa se halle. Ahora mismo también tenemos lo que es lo mismo, pero para los datos. Estamos produciendo un reglamento sobre la gobernanza de los datos, de manera que podamos disfrutar de datos en abierto con acceso a ellos para poder tener mejores sistemas, y van a ser pues, para los negocios, para el gobierno o para los individuos, y todos esos datos se integrarán además en los distintos sectores de los que podemos hablar: el público, el turismo, la industria, etcétera, etcétera. Esto es del año 2022, muy reciente. Comentarles que en España, ya he mencionado antes el rector en su presentación, tenemos una estrategia española de inteligencia artificial que se presentó a finales del año 2020 con varios aspectos, desde impulsar la investigación científica, potenciar el talento, promover los datos y las infraestructuras tecnológicas, el uso de la inteligencia artificial en la administración pública, en las cadenas de valor para las empresas y en los temas de marcos éticos. También tenemos una estrategia gallega de inteligencia artificial, somos de las pocas comunidades autónomas que lo tenemos. Se propuso en el año 2021 y se apoya sobre, como no podría ser de otra manera, sobre lo mismo que se apoya la estrategia española y europea, y además propone a Galicia como una región inteligente. Ya se ha propuesto y se ha formado todo Galicia, que es el Foro de Inteligencia Artificial de Galicia. Y lo último ya que voy a comentar, porque lo que me interesa es abrir temas para hablar, pues el gobierno se ha propuesto, el gobierno de España se ha propuesto como sandbox para aprobar la reglamentación europea. Vamos a ser el primer país europeo que testee la reglamentación, y además el gobierno ha creado una agencia española de supervisión de inteligencia artificial y ha abierto el proceso para elegir sede. Entre las sedes que se han propuesto, pues Galicia se ha propuesto también como sede, es la agencia que va a supervisar toda la puesta en marcha de la reglamentación ética de la inteligencia artificial. Y yo creo que con esto pues ya hemos comentado unas cuantas cosas y vuelvo a ceder el testigo. Bien, muchas gracias, Amparo. Te puedes entrar. Y ahora vamos a escuchar a Tino Fraga, Tino Fernando, se me fue el santo, que como comentaba anteriormente, no es de una titulación tecnológica, sino que es economista por la Universidad de Santiago, y que en el año 94, en compañía de otras 2 personas, funda Altia, que en aquel momento se denominaba Altia Consultores Sociedad Limitada. De esos 3 socios fundadores, únicamente Tino permanece en la empresa. Por lo tanto, la empresa Altia es la obra personal inicialmente de Tino, y que la continúa desde ese año 94 en que se funda. Por lo tanto, cuando todavía esto de la inteligencia artificial era una cosa así de los estudiosos nada más. En el año 2010 se transforma en una sociedad limitada, una sociedad anónima, y cambia de nombre,
pasando a llamarse únicamente Altia. Y a partir de ese mismo año, del 2010, ya entra en el mercado alternativo bursátil y por tanto ya entra a cotizar en bolsa como una empresa y además en este momento dentro de ese mercado se ha seleccionado las 15 empresas que tienen más facturación y Altia es una de esas 15 empresas. A partir del año 16 ya hace un salto y se internacionaliza y en este momento los principales datos que nos pueden dar una idea de la magnitud de la empresa creada aquí en Coruña y creada por Tino directamente en compañía de sus dos socios iniciales, pues deciros que en este momento tiene más de 2.400 trabajadores entre ingenieros y consultores, lo cual significa que es empleo de calidad. Está localizada en más de 20 localidades, para la redundancia, que están repartidos en muchos países, como son España, Portugal, Brasil, Chile, Estados Unidos, Irlanda y Holanda. Y además dispone de 3 data centers, lo cual significa que ya entró en el mundo de la computación en nube y el primero de ellos fue con la adquisición de un data center de Vodafone en la ciudad de Vigo y por lo tanto ese fue el primero y ahora ya tiene en Madrid y en Barcelona también data centers. A pesar de estos datos que podríamos pensar que bueno, ya tiene pues, su vida empresarial ya completamente desarrollada, hace el año pasado, en una jornada que dio en la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de La Coruña, dijo textualmente: sigo teniendo el mismo sueño con el que empecé en 1994, hacer algo grande aquí, y si me voy, que quede una empresa mucho más sólida y mucho más potente de lo que es hoy. Casi nada, sobre todo hace un año, por lo tanto, ya con el terreno que lleva recorrido. Le concedieron el año pasado el premio Ernest Young al emprendedor aquí en Galicia y, como no, tenemos que hacer referencia también a su faceta deportiva. A mí me sorprendió, y lo acabo de comprobar, el ver que en las referencias bibliográficas que yo consulté fue entrenador de varios equipos de baloncesto, entre ellos la selección gallega infantil y cadete. Era una faceta que yo desconocía absolutamente de ti. Sí. Empezó, bueno, no empezó como jugador, sino como entrenador. Y también es conocido por haber sido, como no, presidente de nuestro Real Deportivo de La Coruña desde el año 14 al 19. Haciendo esto, aparecía el año pasado, cuando se presentaron los resultados de Altia, había un titular que decía: Tino Fernández sonríe lejos del Depor. Yo creo que tú sonreías en aquel momento, pero lejos del Depor no, porque sigue estando en el corazón, como salió en un vídeo hace poco. Por lo tanto, desde esta pequeña semblanza, pues Tino, esperamos que nos hables. Pues buenas noches, muchas gracias por la presentación. Me voy a poner de pie. No tengo presentación, se voy a hablar. Me hice una pequeña chuleta para plantear algunas cosas y contaros pues, cuál es nuestra relación y un poco algo muy complementario. Dice, traerme como amparo a hablar de inteligencia artificial es como traer a Ancelotti al entrenador del SAR. El juego, ya, el SAR el partido de ida pierdo 10. Pero aquí el amigo Juan, que fue el que me lió para esto, además trabajamos juntos hace muchos años, muchos, eso dice que tenemos muchos, pues yo le digo, lo que puedo aportar es lo que hacemos nosotros, lo que es desde el punto de vista de una empresa, que si estamos pues, con el hijo rector en esa posición. Quiero aclarar que efectivamente montamos la empresa de 2 personas. Altia es Álvaro, Tino y Amadeo. Tampoco tenemos pasta, no darle a nadie la búsqueda de un nombre. Eso ya fue la inteligencia natural del momento. Estábamos los 3 en Andersen Consulting, de lo que es hoy Accenture, hace muchos años. Y bueno, vivíamos bastante bien, estábamos bastante bien valorados en la compañía. Amadeo justo se casó después de montar la empresa y yo creo que le entró, al principio no cobrábamos, que es como funcionan las empresas. Pasamos de cobrar un sueldo bastante bueno, bastante decente. Yo desde luego era el que más ganaba de todos mis amigos de aquí y claro, arranca la empresa y no cobran, o sea, aquellos primeros que confiaron en nosotros, pues lógicamente les pagan, ¿no? Yo llevo pagando el día 28 todos los meses, incluso lo cumplí en el Deportivo cuando no teníamos dinero, desde que empezaron esto. Amadeo vino el viaje de novios y decidió marcharse y se dio al Banco Pastor porque bueno, pues, el resto y se
seguimos teniendo buena relación, incluso el cliente, porque él sigue trabajando en tecnología. Y Álvaro, por desgracia, se murió en un accidente de coche en el año 98, aquí en la ciudad de Coruña, porque Álvaro había nacido en Las Palmas y vivía en Madrid, y se vino aquí convencido por mí de que venía un mundo de tecnología, de oportunidades, y podemos hacer todo tipo de cosas. Confío en mí muchísimo. Y bueno, pues aquí va un perro a la altura del Corte Inglés entrando en La Coruña, se fue contra un árbol y se fue. Así es la vida. Porque ese sí que era listo, ese sí que podía venir hoy aquí y hablar pues como al nivel de Amparo. Yo soy un tío pues trabajador, muy trabajador, y que me gusta mucho lo que hago. Me fueron enredando en toda la tecnología, me fui quedando aquí y bueno, efectivamente desde aquellos 6, hoy no somos 2.400, hoy somos 3.200, porque esto va rápido, porque compramos 2 empresas ahora en julio de este año. He comprado Bilbomática, que es una empresa de Bilbao, su nombre indica, tampoco se gastaron mucho el nombre cuando lo montaron en el 88. Había Ibermática, que era de San Sebastián, y estos dijeron, bueno, nosotros somos de Bilbao, Bilbomática. Y otra empresa de Madrid que se llama Werwood, y bueno, estamos ahora precisamente con ese proceso de integración. Nosotros estamos en un mundo, por hacer un poco, porque luego si os voy a decir qué hacemos nosotros en inteligencia artificial, si no parece que vengo a hablar de ello. Estamos en un mundo donde podemos parecer grandes, esto es como el chiste comparado con quién, ¿no? Podemos parecer grandes aquí, pero en realidad nuestros competidores, los que estamos, por ejemplo, en la Asociación Española de Consultoría, pues es la propia Accenture, estamos hablando de otras dimensiones, son los competidores actuales por nuestros proyectos. Everis, que ahora es NTT Data, que es la Telefónica de Japón, DXC, Getronics, grupos de fondos de inversión. O sea, este formato medio romántico que tenemos nosotros, pues prácticamente no existe. Si vas a la Asociación de Empresas de Consultoría de España, que preside Elena Salgado, verás que no hay empresas españolas prácticamente. 2 o 3, que son normalmente los pequeños, que somos los pequeños. Si nos comparas con otras cosas, pues evidentemente puede parecer que somos muy grandes. Por lo tanto, con esto quiero decir que todavía nos queda muchísimo por hacer si realmente queremos competir por los grandes proyectos, que es lo que queremos. Nosotros tratamos de estar pues, en las operaciones, evidentemente, no en fase de investigación o no en primeras fases, que ahora iré un poco donde veo yo la inteligencia artificial en este momento, donde sí estamos, pero donde el peso en nuestra facturación es muy pequeño. Y posiblemente no sea, nosotros en esto hemos facturado, no llegamos ni a 2 millones de euros el año pasado, que facturamos 126. Entonces estamos hablando de algo muy pequeñito, pero posiblemente, si le preguntamos a otros, facturar mucho menos, y algunos cero. Yo de estas empresas que he comprado facturan cero. Aquí pueden pensar, entonces no sois modernos o no estáis en las tecnologías que vienen ahora, podríamos hacer el análisis en sentido contrario. Es decir, si analizamos la demanda, la oferta de servicios de TI en el mundo, para organizaciones, grandes empresas, normalmente que es con los que trabajamos, igual que nuestros competidores, como decía Indra, que es un competidor nuestro, en fin, estamos hablando de gente pues, de muchísimo. Pero si analizamos la demanda, si ahora fuésemos a los portales de contratación del Concello de La Coruña, Diputación de La Coruña, Universidad de La Coruña, Xunta de Galicia, Puerto de La Coruña, pues a lo mejor no tenemos ni el 1% de lo que se licita tiene relación alguna con la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos donde estamos. Estamos en el punto donde estamos. Lógicamente nosotros, como aspiramos a estar en lo que viene, y si es verdad que viene, viene rápido, pues ya tenemos las primeras referencias, que os comentaré qué proyectos hemos hecho, y sobre todo estamos invirtiendo pues, en formar gente y en prepararnos para lo que viene, porque si no, siempre irás por detrás. Los grandes lo están haciendo, nosotros también lo tenemos que hacer. La vida de una empresa, a diferencia de las públicas, con los respetos, lógicamente, tiene que equilibrar, facturar, innovar con los resultados. Pagar las nóminas a esas 3.200 personas. Y hay que seguir invirtiendo, gastando, etc. Por lo tanto, es ese, digamos, equilibrio entre innovar, investigar, gastar en formarse. Y hoy mismo, 16 directivos nuestros están haciendo cursos de computación cuántica. Nosotros en computación cuántica facturamos cero. Porque aquí no facturamos casi 2 millones de pavos.
es que nosotros facturamos cero. Pero eso viene. Y la empresa, depende de qué partido quiera jugar, ya que Julio ha hablado de deporte, que son simples, lo dicho muchas veces, pues lógicamente te tienes que ir preparando, porque si no, no sabes ni de qué estás hablando. No es que no estés preparado para hacer una oferta o para hacer una propuesta que es complicada, no sabes ni de qué estás hablando. En ese sentido, yo diría que un poco de lo que son tendencias tecnológicas más innovadoras de este momento, que tiene que ver con cloud, ciberseguridad, Big Data, analítica avanzada de datos, inteligencia artificial, robótica y automatización, IoT, blockchain, todas estas, inteligencia artificial no es lo que es. O sea, hoy está apretando más el zapato. Eso de otra manera, con alegría para nosotros, hay más negocio, todo lo que tiene que ver con cloud, con estabilización de infraestructuras, hay más negocio en ciberseguridad y hay más negocio en analítica avanzada de datos. Al final, como bien decía Pablo al principio, la inteligencia artificial en la que se trabaja ahora es la basada en datos. Por tanto, quiero decir, esto es absolutamente devorador de datos. Todos los proyectos de inteligencia artificial están basados en que tiene que haber muchísimos datos sobre los que trabajar. A partir de ahí, poder, mezclado con algoritmos y con capacidad de computación, poder acabar sabiendo qué está pasando y sobre todo pues, cosas en función de lo que quieras hacer en cada uno de los proyectos. Por lo tanto, eso es un poco la primera reflexión, ¿no? Es decir, el sector de la consultoría tecnológica en España, en este momento, yo no diría aquí en el mundo, evidentemente no me dedico ni a estudiar ni siquiera mi sector, pero trato de saber en qué tenemos que invertir, en qué proyectos nos tenemos que meter, en que los proyectos salgan bien y, bueno, de alguna manera sobrevivir. Por lo tanto, no soy alguien que tenga un estudio de todo el sector de la inteligencia artificial en Europa, más quise tener el dato de cuánto facturan las empresas, por ejemplo, de la Asociación Española de Consultoría en Inteligencia Artificial, a ver si era capaz de tenerlo. Yo sé lo que facturamos en conjunto, que son casi 16.000 millones de euros el año 21, pero no fui capaz de tener el dato de cuánto se factura, por ejemplo, en Inteligencia Artificial. Hay otros desgloses, pero no este no va. Es decir, proyectos de IoT, hay otros desgloses en consultoría pura, en integración, en desarrollo, en outsourcing. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Para hacer el cuento corto. Bueno, pues quizá el proyecto más grande que hicimos nosotros en este área, por contaros aplicaciones concretas, ¿no? Entonces, al final, vamos, ¿quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son organizaciones, no sean empresariales, sean privadas o sean públicas, pues que, digamos, invierten y desarrollan proyectos grandes en materia de tecnología de información. Donde antes se apuntaba, es muy importante la tecnología, pero es muy importante otra serie de capacidades, de conocimientos y de formaciones y de enfoques. Lo mismo que la inteligencia artificial y lo mismo que ha pasado en tecnología y mucha. La clave en la que la consultoría, que es esa pieza intermedia que está entre la tecnología y la tecnología aplicada y el que realmente tenga sentido y sean buenas inversiones, es encontrar para qué. Yo de alguna manera a veces cuando pienso en estos proyectos recuerdo, y en este caso me pasa como ahora no sé, para estar con Juan, que ya hace tantos años que nos conocemos, pues que de alguna manera ya pasó esto. O sea, cuando montamos la empresa en el año 94, no había internet. No había internet. O sea, lo había donde hay hoy la inteligencia artificial, pero no lo había en la calle. Nosotros trabajamos la primera web de Resulta Inteligencia. Nosotros la pusimos en explotación nosotros. Año 96, 25 de julio del 96. Contenidos, Diario Oficial de Galicia, información de las casas de turismo rural, una cosa que se llamaba una especie de guía del ciudadano para que si querías, no sé, pedir título de familia numeroso, supieses dónde están los teléfonos y tal, y un poco más. Y la gente decía, ¿esto para qué? Lo mismo que nos preguntamos en la identidad, ¿qué puta madre para esto? Pero ahora pásame algo de lo mío, aparte de que el teléfono sabe que vivo aquí y dice que faltan 10 minutos para llegar a la oficina, pero algún proceso de mi empresa, de tal. Estamos ahí. Más tarde vino, yo qué sé, por no hacer el vuelo a cebolleta, el correo electrónico. Yo también tuve la fortuna en ese sentido, pero eso es una fortuna, de haber participado en la implantación del primer correo electrónico de Asunción Galicia, año 98. Ya llevábamos años, ya ninguno de nosotros estábamos en la universidad, de todos los que estábamos dando clase. Los demás ya habíamos salido hacía tiempo que estábamos currando. Empieza tal. Más tarde viene la firma electrónica.
unos convenios que hacíamos con la Fábrica de la Moneda, Proyecto Ceres. ¿Qué se puede hacer con un certificado digital? Tengo un certificado digital, ya, pero esto, ¿para qué vale? No, porque con esto vas a poder firmar y securizar. Yo llevo muchos años en esto. Recuerdo haber discutido con interventores tesoreros de la administración local, y no voy a decir de qué administración local, porque además a lo mejor los conocéis, discutiendo si se podía pagar pues, una tasa, un impuesto con una tarjeta. Pero ¿cómo no se va a poder pagar? Que no, joder, eso no se va a hacer en la vida. ¿Pero qué me estás contando? También en su momento hacíamos proyectos. En aquel momento, y son etapas en las que yo actuaba como consultor. Hoy ya me dedico más a empresas, a temas institucionales, a comprar empresas, a desarrollar negocios, etc. Hubo un tiempo de mi vida que sí estaba pegado a los proyectos, y teníamos proyectos en ese sentido muy innovadores. Pues de alguna manera, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que hoy estamos un poco en estas etapas tempranas. ¿Qué pasa? Que esto iba a ir mucho más rápido que lo que fue en estos ejemplos que os he dicho. Pero todavía estamos un poquito por hacer ejemplos concretos. Un cliente nuestro, y cortamos más, porque yo me enrollo, no sé cuánto, tú, Juan, y luego vamos hablando. Sí, pero yo soy más de sed que de comer, de cerveza que... Un cliente nuestro es la EUIPO, que es la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Esta oficina es una agencia europea, nosotros trabajamos mucho con agencias europeas. Otra cosa que no os he dicho, nosotros el 50% del ingreso es de fuera de España. Hasta las compras. Ahora con las compras estos no tienen tanto negocio fuera, también lo tienen. Pero el año 21, o sea, el último año cerrado, sin estas dos, de los 2.400, no de los 3.200, ese fue el 50% del negocio, fue de fuera. Uno de los clientes es esta agencia, en la que la gente pues, pide su marca, trata de registrar su marca. Si yo mañana monto una empresa de zapatillas deportivas y hago un logo parecido al de Adidas, cuando vaya a registrarlo, pues estos tíos tienen que llevar su jefe, tienen que ir con 3 hojas, tienen que ir todas las rayas, no sé qué. Tanto eso por un lado, eso es para detectar si realmente hay algún tipo de problemas en ese sentido. Claro, es un procedimiento donde tú vas a pedir la propiedad de esa marca. Ellos lo que tienen que velar es proteger y ver si hay conflictos con otros, en este caso dibujos, que puedan tener el mismo. Todo eso antes se hacía a mano, y ahora pues, digamos, tienen absolutamente todo marcas, o sea, tienen un conjunto de datos propios, se llama un conjunto de datos de la propia OAMI y de otras bases de datos, como la línea de coeficiente de Zamparo. Esto está basado en cualquier utilización, cualquier proyecto de inteligencia artificial va a tirar mucho de datos que puede tener la propia organización que está haciendo el proyecto de inteligencia artificial, o de datos que otros te van a permitir acceder a ellos, sean públicos porque los venden, etcétera. Por eso es la importancia de todos los datos, y por eso se están acumulando tantos datos. Muchas veces ahora no sabes ni para qué, luego están ahí. En los momentos ya veremos quién los quiere utilizar, para qué y con qué servicios. Entonces ellos dan ese proyecto donde, en este caso era con datos propios, digamos con imágenes propias, con fotos, a los algoritmos que también utilizamos nosotros, más la computación, que decimos, esto es una organización tremendamente grande. Hablando de la primera que nos contrataron aquí, nosotros hacíamos un proyecto que íbamos con lo que hoy soy Netum, y fue un proyecto de 135 millones de euros. O sea, que son los que hacen proyectos muy potentes. Bueno, pues este es uno de ellos. No hemos ganado uno que nos hemos presentado aquí en la Junta, que habíamos ganado, pero Telefónica, pues, el precio, no sé qué vamos a hacer. Nada. Tema de empleo, orientación laboral. Los servicios públicos de empleo, que hasta ahora, los servicios públicos de empleo tienen funciones pues, de intermediación laboral. Yo estoy en el paro, me apunto allí, busco un trabajo, empresas, organizaciones piden trabajadores, y eso es la intermediación. Hay procedimientos para recoger eso. Hay formación, lógicamente luego hay temas de subvenciones, etc. Pero una de las funciones que también hacen tiene que ver con la orientación laboral. Es decir, trabajar con las personas para decir, con lo que tú eres, con lo que tú sabes, con lo que has hecho, pero voy a ver si te ayudo, no estamos siendo capaces de colocarte, de que salgas, te ayudo a pintarte un itinerario, no sé si de formación, de colocación, a ver si soy capaz de dar todo aquello que falta para que realmente todo eso. Bien, pues estos son proyectos, de hecho la Andalucía, y ahora tiene la Junta que va a hacer, nosotros lo presentamos, porque bueno, de hecho fue la mejor oferta, y se presentó Accenture, se presentó NTT, se presentó Telefónica, tal.
pero nosotros con 37% de descuento no nos dan los números. Tampoco creo que les den a ellos, pero bueno, eso es otra cosa. Luego hablamos del tema de las personas, que antes el punto paro es dramático. Yo en inteligencia artificial no le llego ni a la punta del dedo tal, pero el activista por las mujeres sin serlo sí lo son. Es una cosa que me preocupa muchísimo y que no sé este sector que lo han hecho mal durante tanto tiempo, para que no seamos capaces de que las niñas que están tomando decisión de qué carrera van a estudiar pues no vengan a estas carreras. Porque como digo yo, esto es como jugar un partido de baloncesto a medio campo. O sea, la mitad de la inteligencia mundial la estás perdiendo, no la mitad, pero estás jugando con el 20% de esa inteligencia, porque han decidido las niñas que van por ciencias irse a la biosanitaria. Y esto es algo que nosotros también participamos mucho en fomento de vocaciones STEM, masculinas y femeninas, mandamos a mucha gente a nuestros institutos, etcétera, programas, puro impacto social, vamos a llamarlo. No estoy pensando en que ninguna de esas niñas venga, ojalá se acuerden de nosotros y dentro de 8 años estudien eso y quieran venir a nosotros. Pero a mí eso me parece muy importante y es un problemón que tenemos, es un problemón inmenso. Luego las empresas, hoy pues estamos hablando entre un 25 y un 30%, en nuestro caso un 27% de mujeres en las empresas. Pero en realidad, si vas a la facultad, el dato de la carrera de inteligencia artificial es bueno, 31%, pero es que el de informática el 12% es que es un puto drama. Porque además luego hay que acabar. O sea, esos son los que se han matriculado primero. Luego ya veremos cuántos llegan. Pero bueno, esa es otra historia. Otros ejemplos en los que estamos ahora, uno que acabamos de presentar ahora al CDTI con el Sergas y con una empresa que se llama Semicro, para montar un sistema con inteligencia artificial de gestión de ensayos clínicos. Lo estamos preparando ahora y lo vamos a presentar. Otro con el Servicio Murciano de Salud para predicción de cáncer de piel a partir de fotos. Es decir, al final, tú vas a ir al médico y le tengo aquí un lunar, una mancha tal, no sé qué, foto, va para allí y te van a decir si sí o si no, con qué posibilidades. Ojo, que esto va con porcentajes, que los algoritmos también se equivocan. Lo que pasa es que si tiene allí una base de datos inmensa de fotos de diferentes enfermedades de cáncer de piel, de melanomas y de otros tipos, yo no soy del mundo de la medicina, pues evidentemente de ahí ya tiene mucho. Pasa incluso con temas de auscultar a las personas. Solo por el sonido puedes mandarlo a una base de datos de sonido y que te digan qué problema tienes dentro. Esto también se está haciendo. En ese caso nosotros no estamos haciendo. Nos han planteado un proyecto de incendios también. Primero para predecir, parece que hay patrones y hay muchísimos datos recogidos sobre los incendios, sobre dónde van a ser los siguientes incendios y cuando se producen, para montar, digamos, las rutas mejores para acceder a los sitios. Claro, no hay carreteras para ir a donde está el incendio, las mejores maneras de llegar, ¿cuáles son? Tenemos proyectos, bueno, hay otros muchos. Amorim Corp, que es un fabricante de corchos portugués, que es el tercero del mundo, hace 58.000 millones de corchos al año, es el tercero del mundo. Pues para identificar y predecir defectos en la fabricación. McDonald's, también tenemos un proyecto con ellos, para predecir consumos en cada uno de los establecimientos. Aguas de Lisboa, la empresa de Aguas de Lisboa, para predecir consumos en todos los diferentes puntos de suministro que tienen, en este caso, una ciudad. Ejemplos hay muchos, pero esto no es un gran volumen, vuelvo a decir. Estamos empezando. Temas de chatbots también. Los hay inteligentes y los hay que simplemente están siguiendo una ruta. Los buenos son los inteligentes. Los normales, los que escribiste una ruta de hoy, si me dice esto, le mando un papel. Si llega un momento no tal, salta un operador. Vale, esos serían ya los híbridos, bueno, pues, también los hay inteligentes. Lo tenemos en el Ministerio de Empleo de Chile, lo tenemos en Euskotren, lo tenemos en Osakidecha, etc. Esto es un poco, son casos concretos. Bueno, también hacemos otra cosa, en este caso combina ciberseguridad e inteligencia artificial. Nosotros estamos implantando, nosotros tenemos un área también sobre ciberseguridad, hay mucho movimiento en ciberseguridad, no descubro nada, no vamos a hablar de eso, pero muchos de nuestros clientes estamos instalando una plataforma que se llama Darktrace, que es una plataforma precisamente de ciberseguridad basada en inteligencia artificial, que lo que está haciendo es detectar comportamiento, aparte, digamos, de los ataques que ya tiene identificados. También hay ataques, o sea, los malos también atacan con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial vale para defenderse y para atacar.
Nosotros vamos con lo que se defiende. Pero, ¿cómo se defiende? Tratando de generar patrones, de identificar patrones de comportamientos anormales a lo que, digamos, el sistema inteligente lo que está es aprendiendo cómo funciona una organización, cómo tiene montada la organización y cuáles son los patrones de comportamiento. Si detecta cosas extrañas en relación a esos patrones, es cuando se hace. ¿Vale? Eso es, digamos, cómo funciona este sistema, que tenemos muchos clientes y la verdad es que va muy bien. Futuro y por cerrar. Esto va a crecer un montón, por eso estamos. Nosotros no estamos, tenemos una cosa de impacto social, pero tratamos de estar en lo que pensamos que va a tener tirón. Y vuelvo a insistir en esas tendencias tecnológicas de este momento, claro, con claridad. Antes lo decía Julio. Nosotros cuando salimos a bolsa en el año 2010, 1 de diciembre de 2010, coincidió con la fusión de las cajas. Fue una contraprogramación jodida, porque casi no salimos en el periódico. Todo el mundo solo sabía la foto de Galloso y de Méndez. Y nosotros dijimos, coño, podrían haber hecho dos. Pero no, lo hicieron bien. Captamos 2.600.000 euros. Pues esos 2.600.000 euros los gastamos en comprarle a Vodafone el data center de Vigo que antes había sido. Nosotros ya veíamos que en ese momento tampoco estaba la cosa tan clara. Yo creo que las infraestructuras la gente no las va a tener en su casa, va a querer que se las gestionen, sobre todo ya si estamos hablando de sistemas que tienen que funcionar 24 horas, que son cada vez más, sobre todo si son empresas internacionalizadas, donde aunque no funcionen, vamos a decir, sus oficinas 24 horas, también tienen que tener servicio 24 horas, y la verdad es que es un área que funciona muy bien. Hoy ahí hemos integrado todo lo que es cloud, infraestructuras y ciberseguridad, y bueno, ahí seguimos. Ese futuro, en esto yo también lo veo. Yo creo que esta década en la que estamos viviendo, a pesar de la crisis, a pesar de la guerra, a pesar de toda la COVID, todavía quiero en el taxi, en el avión, con la mascarilla, es una década que hay que ser optimista, bien informada, pero optimista, porque hay muchísimas oportunidades, sobre todo vinculadas a la transformación digital, al empleo digital. Decía Amparo, pues no puedo estar más de acuerdo, cada vez más las competencias digitales son absolutamente necesarias. Cada vez más, pero no sé si las universidades o quién, pero va a ser necesario pensar en la educación que te acompaña toda la vida, en píldoras pequeñas, que serán de 14 semanas, de 10 semanas. Ahora, pensar que tú vas a salir graduado con 21 años y que con eso vas a llegar al final que afortunadamente va a ser con 75 años, porque cada vez vamos a vivir más, y tal, pues es absolutamente ridículo, es que ya es ridículo. Entonces hay que preparar realmente una oferta para toda esa formación que es absolutamente necesaria en la vida profesional de las personas, para actualizarse en 20.000 historias que no sabemos ni cuáles son. Pero yo os aseguro que de aquí al 30 van a pasar a leche de cosas y a mí, antes que hablaba de Álvaro, y no era algo que yo ojalá lo estuviese viendo, porque este era la leche. O sea, era todo lo último que venía, todo lo tal, él no quería ni para comprar un coche, ni un reloj, ni un pantalón, ni para... Ahora, todo lo que vendiese tecnología, comprar, invertir en eso. Esta parte de la basura, pues, se la está perdiendo. Después, otra reflexión que puede salir después en el debate. ¿Qué podemos hacer empresas como nosotros? Porque yo creo que los grandes algoritmos, los que resuelvan problemas mundiales, tampoco los van a hacer Altice, ni empresas similares. Los acabarán haciendo los grandísimos operadores del mundo. Entonces, bueno, entonces nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué sitio tenemos si es que llegamos a tener alguno? Yo sí creo que va a haber localizaciones de esos algoritmos y adaptaciones para problemas concretos de las organizaciones a las que nosotros atendemos y llegamos. A mí un algoritmo para la NASA, ojalá fuera pero yo la NASA no tengo. Para las inundaciones del Mississippi, pues tampoco tengo, pero sí tengo la Confederación Hidrográfica del Duero, que es un cliente mío, y podremos hacer cosas. Yo creo que esa traslación de algoritmos va a ser posible, va a estar bien, igual que la venta de datos, para que tú realmente esos conjuntos de datos puedas trabajar con ellos y aplicarlo en proyectos de inteligencia artificial en tus clientes. Se llamen, por pensar en clientes de Galicia, pues no sé, Leche Río, se llame Estrella Galicia, se llame Aguas de la Coruña, se llame Concello de la Coruña, etc. Porque si no, si tenemos que construir nosotros todos los algoritmos y tener los millones de datos que hacen falta para realmente tener ventaja en la inteligencia artificial, eso no va a ser posible. Entonces yo creo que ese es el hueco o la función que vamos a tener en ese sentido nosotros. Sobre otras cuestiones a tener en cuenta, tema de salario, el problema que tienes hoy. Tú hoy inviertes en esto, científicos de datos, nosotros tenemos científicos, pero eso vale una pasta. Ahora vino el teletrabajo, te los llevan, porque este puede estar trabajando para Estados Unidos viviendo aquí
esto, ¿cómo se llama esta calle? La que sea, la Plaza de Pontevedra. Esta se llama Modesta Goicoechea. Yo es que soy de Modesta Goicoechea. Y sigue aquí, trabaja desde aquí, tú le pagabas 45.000, le pagan 90.000, y todo lo que tú has hecho se va como el castillo de arena que has hecho en la orilla del mar. Y es otro problema. Hay escasez. El campo de juego de los trabajadores de tecnología ha cambiado. Lo ha cambiado la pandemia. Eso ya es algo. No podemos luchar contra eso. Y eso es un problema añadido. Si me voy a la demanda, si pienso por usar y para no meterme en el sector privado, las valoraciones o las tarifas a las que la administración pública pretende contratar esto es absolutamente inviable. Si pienso ya en los sindicatos que te vienen ahora, oye, hay un plan de igualdad, el plan de no sé qué, y si te están comparando un analista de COBOL o de PL1, que ahora está en un proyecto de la banca manteniendo una aplicación de hace un montón de años, con alguien que sea capaz de pitar en estas tecnologías, ya simplemente te risa. Pero a lo mejor el del sindicato no entiende nada de lo que estamos hablando. Pero no te va a dar tiempo a que expliques todo esto. Eso es un tema, es una dificultad que tenemos. Las categorías profesionales con las diferentes tecnologías y la demanda que hay de ellas. Que eso no encaja. Que no encaja. Que yo tengo desarrolladores de Java, pues hay un nivel, y si pasa a plataformas low code, que son plataformas de desarrollo de software ahora, para con muy poco software, perdón, me toco olvidar, pues me bañé en fiesta, hablaba muy fría y un poco hablando, pero vengo con pruebas hechas. Pero si tú vas, por ejemplo, con esas tecnologías, coño, es que los sueldos son otros. Y a veces luego en la empresa, es decir, la gran empresa, depende de aquí, si es una gran empresa y hay esos efectos, sí, tienes muchísimos problemas a la hora de explicar esto a gente que te viene a decir que porque este gana más y yo gano menos. Y poco más. Y luego yo, desde el punto de vista práctico, ya actuando como consultor, otro tema eran las cuestiones éticas jurídicas, que eso puede salir después si van a ser seguro, es por dónde empezaría, ¿no? Si yo estoy con un cliente, ¿qué le diría? Pues yo tampoco me quiero quedar fuera de esto, pero ¿qué hago? Yo trataría de buscar proyectos pues, relativamente pequeños, de alto impacto, pero relativamente sencillos. La selección de los proyectos, por dónde arrancar este tipo de cosas, es muy importante. Y ojo, que cuando eres pionero en algo, pues lógicamente no ves los fallos. Yo ahora me recordaba viniendo por aquí, no tiene mucho que ver en esto en realidad. Cuando el último ascenso del Deportivo a primera, estaba yo en la 13. En la anterior creo que fue la 10-11. Y entonces me llamaron los de Gradient, que es un centro, bueno, supongo que muchos conocéis, Gradient, un centro tecnológico muy importante, telecomunicaciones en vivo, nosotros somos patronos de ese centro. Y me dijeron, claro, sí, y entonces me llamaron con un tema de un producto de reconocimiento facial, que hoy es un tema, esto era el 2011. Y entonces, como iba a subir el Deportivo, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un concurso utilizando software de reconocimiento facial, que la gente nos mande una foto feliz, sonriendo, y lo que el sistema diga que es el más feliz, pues ese más feliz, le damos una camiseta firmada a los jugadores del Deportivo, y viene al palco el primer día del año de nadie acojonudo, pues me dijo gusto, llamé y le dije, ¿qué te parece? Sí, joder, yo lo quiero. Ejemplo, hablamos ahí en Manhattan. Diga, funcionó y tal, pero claro, daba, por ejemplo, entre unos buenos resultados, fotos, que eran unos tíos allí sonriendo tal, pero que estaban en un paso de cebra, y el algoritmo marcaba el paso de cebra con más sonriente. Veía dos rayas aquí blancas. Entonces, esas cosas pasan, ¿vale? Entonces, y aquí lo digo para defender a los que contratan muchas veces desde la administración pública este tipo de proyectos y tal. No podemos machacar. Cuando te metes en cosas novedosas, hay que ir con una cierta tolerancia y saber que estamos abriendo un camino y que van a pasar cosas como esta y que eso no está tumbando nada y que a lo mejor incluso hacemos el proyecto y no llega a nada, pero por lo menos hemos aprendido que por ahí no es. Ya hemos aprendido una cosa, que por ahí no es, a lo mejor es por otro sitio, porque a veces, claro, si solamente queremos ir súper seguro, entonces vamos a ir de últimos. Espera, cuando lo haya hecho todo el mundo en el 2044, que ya todo el mundo tenga, entonces yo también voy, pero nos vamos a ser de los últimos, eso también hay que asumir. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? El cómo se eligen esos proyectos. Yo lo viví en aquellos años, o que es la firma electrónica, con tantas y tantas cosas. ¿No? Aparece una cosa nueva y digo, hostia, ¿esto cómo me toca? Yo soy el de la Diputación, soy el de la universidad. Este me va a decir no sé qué, el otro que soy un gilipollas, el otro cuando no salga nada va a decir nada. Yo creo que ahí tenemos que ser comprensivos con este tipo de cosas.
Y dicho todo esto, pues no digo nada más, luego lo que queráis. Yo de esto mucho no sé. Yo la única cosa que os digo es lo que yo le prometí a Juan, es decir, yo os puedo decir qué hacemos nosotros, cómo lo vemos y cómo pensamos que está el sector externo. Y nada más. Ahora ya, jefe, Bueno, como, bueno,